vous allez? Je pense que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs démonstratifs. Ça vous dit quelque chose? Ne quittez pas. Bientôt, nous commençons. Merci. Bonjour à tous, une fois de plus, nous allons parler sur les adjectifs démonstratifs. L'adjectif démonstratif accompagne les noms en montrant la personne, l'animal ou la chose dont on parle. L'adjectif démonstratif se place toujours devant les noms. Alors, quels sont les adjectifs démonstratifs qui existent en français? Les adjectifs démonstratifs qui existent en français sont les suivants. Premièrement, nous avons ce. Ce s'écrit C-E. C'est masculin singulier. Deuxièmement, nous avons c'est. Ça s'écrit C-E-T. C'est aussi masculin singulier. Et après, nous avons c'est. Ça s'écrit C-E-S. C'est pluriel, masculin, féminin. Et nous avons sept. Sept, ça s'écrit C-E-T-T-E. C'est féminin singulier. Alors, quand est-ce que nous utilisons c'est? Quand est-ce que nous utilisons ce qui s'écrit C-E-T? Nous utilisons ce quand les substantifs commencent avec un H muet ou soit une voyelle. Et le substantif automatiquement doit être au singulier féminin. Le substantif ne doit pas être au pluriel. Cela veut dire que le substantif ne doit pas terminer avec S. Parce qu'en français, nous connaissons que tous les mots qui terminent par S ou soit X en français son au pluriel. Lo que nada más estaba yo comentando es lo siguiente. Los adjetivos demostrativos en francés. Lo que hay que saber, los adjetivos demostrativos siempre se usan o se utilizan delante de los nombres. Los adjetivos demostrativos que existen en francés son los siguientes. Y se lo voy a decir también en español, dando los significados. Tenemos ce, que se escribe CE. Eso significa en español ese o este. Es masculino singular. Tenemos también CET, que se lee C. También es masculino singular. Significa ese o este. Tenemos también lo siguiente, set, que se escribe C-E-T-T-E. Entonces, es femenino singular. En español significa esa o esta. Y para terminar tenemos C, que se escribe C-E-S, que es plural, significa estos o estas. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se ocupa C, que se escribe C-E, y cuándo se ocupa C, que se escribe C-E-T? Es lo mismo. De hecho, el significado, la pronunciación es la misma. Nada más hay que saber que CET se ocupa cuando el sustantivo o la palabra inicia con la H o con vocal y debe estar en masculino singular. Eso es todo. Entonces, como les comentaba hace unos minutos atrás, los adjetivos demostrativos son tan importantes. En francés se ocupa delante de los nombres. Hay que tener mucho cuidado cuando lo estamos ocupando, porque hay que checar primero los géneros de los sustantivos. Les comentaba que C, que se escribe C-E-S, está en plural. En español significa estos o estas, también podrá significar esos o esas. Entonces, así vamos a ir aprendiendo poco a poco los adjetivos demostrativos. Nada más hay que tener mucho cuidado porque C, que se escribe CE, y el set, que se escribe CET, tiene el mismo significado. ¿Ok? Me explico. El mismo significado, pero se escribe diferente. Y eso son cosas que vamos a adelantar o vamos a desarrollar más bien más adelante. Pues por el momento de mi parte es todo. Entonces nos estaremos viendo a la próxima clase. Pues no olvides de suscribirte, tocar la campanita para que si se sube un nuevo video, para que te enteres la primera persona. Por favor, nos vemos pronto. Hasta luego. Au revoir. Adiós. Merci beaucoup.